Baishapate mimboecuera, coangañameta guaraní. Vamos a la página 41, colocan la fecha, miércoles 1 de julio de 2020. Nosotros estuvimos aprendiendo mucho de lo que eran las frutas y las verduras. Cabo, cuera, ¿se acuerdan? Ahora vamos a continuar, pero con los productos que tienen que ver con las verduras. A ver. En casa con papá y mamá dibujo los productos que están marcados en rojo. ¿Vieron que acá en el texto están en rojo algunas palabras? En guaraní significa sherogape, shesija sherundive. En mi casa con mi mamá y con mi papá, amohanga dibujo umimba esas cosas oñembosa uva que están pintadas pitame en rojo. Voy a leerles y voy a ir traduciendo a castellano para que podamos entender. Dice, Shekokue. Shekokue es mi chacra o mi huerta. Jetamba añotu. Muchas cosas planto o planté. Koanga y katuma onguatu. Ahora puedo juntarlas, recogerlas. Mandioca. Cebolla. Yetu, batata. Mandubi, maní. Ja, kumandapeku. Kumandapeku es poroto tierno o poroto manteca. Shekokuepe oyabei. En mi huerta también hay curapepe. Curapepe es zapallo. Curatú es una planta que se usa, unas hojitas que se usan para darle sabor a la comida, que le conocemos en guaraní, pero en castellano es cilantro, le dicen. Le conocemos como curatú. Anda ahí, que es calabaza. Ja, abati. ¿Qué era abati? Maíz. Pujarebete, al amanecer. Cuarajeo jesape, cuando el sol ilumina. Ja, kaabo, kurei howe bebe. Y las hojas tiernas de las plantas empiezan a volar, empiezan a moverse por el fresquito del viento, puede ser seguramente. Entonces, acá tenemos una historia de alguien que nos cuenta qué plantó en su cocue, en su huerta o su chacra. Ustedes tienen que dibujar lo que está acá. Pueden dibujar acá alrededor. Por ejemplo, dice mandioca. Yo voy a dibujar acá mandioca, un pedazo de mandioca. Ustedes van a dibujar bien y pintar bien con sus padres. Y le van a poner acá su nombre otra vez. Mandio. Lo mismo con los otros que dice cebolla. Yo ya sé que es cebolla. Puedo escribir acá o puedo hacer acá. Tienen todo estos espacios en blanco para ir dibujando. Yetu, que era batata. Mandubi, maní. Kumandapeku, poroto tierno o poroto manteca. Curapepe es zapallo. Curatú, ya les dije, se llama cilantro. Andaí es la calabaza. Ja, abati es maíz. Van a dibujarme entonces todo eso que está pidiéndole aquí. Y esa va a ser la tarea de hoy. Hasta ahí.